Hola, personitas, ¿cómo están? Espero se encuentren pero muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Personitas, bueno, en la ocasión de hoy vamos a estar hablando sobre idiomas nuevamente y me voy a centrar en algunos pasos o consejos para poder empezar a estudiar un idioma de forma autodidacta. Son cosas que a lo largo de este proceso me han ayudado y pues quiero simplemente compartirlos con ustedes. Espero que les guste este video y lo más importante, que les sirva. Entonces, personitas, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Y del paso que voy a hablar ahorita me van a decir como, ¿en serio, Manu? Sí, porque realmente es un paso muy obvio, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta y es un paso muy importante para el resto, ¿cierto? Y del paso que estoy hablando es, escoge tu idioma y tu objetivo sabiamente. Lo que pasa es que no se recomienda escoger un idioma porque alguien más me dijo, porque alguien está estudiando o porque esté de moda, ¿cierto? Mucha gente lo está estudiando, porque así es más fácil abandonarlo a la primera dificultad que se nos presente, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, cuando escogemos un idioma que realmente resuena con nosotros, nos gusta, es más fácil que a pesar de esas dificultades que obviamente van a haber, vamos a seguir ahí porque es un idioma que nos gusta, que nosotros mismos o nosotras mismas escogimos. Entonces lo recomendable aquí es primero decir qué idioma nos gusta, porque vamos a estar con este idioma por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces es muy importante ese paso. Y esto lo voy a también a relacionar con el objetivo, porque no es lo mismo aprender, por ejemplo, para viajar, solamente por conocer, para crecer profesionalmente o académicamente, ¿cierto? Tenemos que conocer por qué queremos estudiar un idioma. Además que también nos sirve para poder escoger los recursos mejor, ¿cierto? Hay recursos que sirven más, por ejemplo, frases más usadas para trabajo y cosas así, ¿cierto? Entonces tenemos que fijar el idioma y los objetivos antes de seguir con el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, como les dije, es algo muy obvio, pero realmente que tenemos que tener muy en cuenta. El segundo paso o consejo del que vamos a hablar es conoce lo básico del idioma. Con esto me refiero, por ejemplo, a comenzar con cosas como el alfabeto, ¿cierto? No empezar de una con frases, sino comenzar con el alfabeto. Anteriormente yo, cuando empecé a estudiar árabe, yo decía, solamente quiero conocer cosas básicas, presentarme y ya. Entonces yo empecé a estudiar cómo se dice, yo quiero agua, yo soy de Colombia, yo tal cosa, ¿cierto? Pero después dije, mi objetivo cambió y dije, yo quiero aprender árabe de forma más profunda, ¿no? Entonces empecé a estudiar el alfabeto. Y al comienzo fue como que yo quiero empezar a hablar, pero no. Empecé a estudiar el alfabeto, a entender esas letras de forma individual, en sus 4 formas de escritura, palabras, ¿cierto? Frases, para poder entenderlo mejor. Y después de eso, la pronunciación. Es muy importante conocer la pronunciación antes de enfocarnos tanto en palabras ya largas. Por ejemplo, en la clase de francés, una de las primeras clases que nos puso el profe fue alfabeto y pronunciación. Por ejemplo, cuando se unen algunas vocales, que suena diferente. Por ejemplo, O, U, suena como U, ¿cierto? Por ejemplo, bonjour, vous, nous, ¿cierto? Entonces es muy importante entender esa pronunciación ya para después empezar ya con palabras más largas. Por ejemplo, ahí sí empezamos con temas de saludos, de los números, de presentación personal. Pero antes de eso recomiendo realmente empezar por esas cositas, como empezar a familiarizarnos con el idioma de esta manera para después poder tener una inmersión mucho más grande con frases, en fin. Entonces, después de esto, vamos a pasar al tercer paso consejo. El tercer paso consejo es escoge tus recursos principales. Y yo he dicho en anteriores videos que no es recomendable escoger muchos recursos. Y eso yo lo hacía antes y realmente me saturaba tanto que no sabía ni siquiera por dónde empezar. Antes de empezar ya dije no. Y es que es muy importante que escojamos un recurso por cada habilidad. Por ejemplo, un canal de YouTube nos puede ayudar con temas de gramática, hay canales que se dedican a eso, también a escuchar, ¿cierto? El diario, escribamos nuestro día al final, ¿cierto? Cuando nos vayamos a acostar, escribimos nuestro día o alguna parte del día, pero lo importante aquí es que sea algo propio, ¿cierto? Porque si lo usamos traductor, pues no hicimos nada. Entonces,
Por ejemplo, en mi caso, yo hablaba mucho de tus clases de portugués porque ahí me ayuda con temas de gramática también, pero también con escucha. En el caso de inglés, hay un canal que me gusta mucho que se llama English with Lucy. Me encanta porque enseña gramática, hace como una especie de test y también de escucha, de gramática y de todo. Entonces me parece un canal muy chévere para practicar. Con el diario, ¿cierto? Digamos, podcasts, en fin. Porque a pesar de eso también podemos utilizar otros, pero que sean como secundarios o por motivos como entretenimiento, ¿cierto? Como yo les digo, sigo canales como de blogs y cosas así, que a pesar que estoy aprendiendo, siento que es como más por entretenimiento, no estoy tanto estudiando. Entonces es preferible tener un recurso por habilidad que varios que al final no vamos a utilizar. Entonces, por eso es muy importante antes de. El siguiente paso es escucha y habla primero, después gramática. Y es que realmente yo soy fiel creyente a que uno aprende mejor un idioma por medio de escucharlo, ¿cierto? Y yo no estoy diciendo que con esto la gramática sea mala, porque realmente es muy importante en el aprendizaje. Me refiero al inicio, ¿cierto? Nosotros aprendemos nuestra lengua materna por medio de escuchar, de imitar, ¿cierto? Entonces nosotros no pensamos primero cómo se conjugan estos verbos o qué significa. Simplemente uno escucha con base al contexto, uno empieza a hablar. Y para eso hay un método que me parece muy interesante, que me gustaría hablar más adelante, que es el tema del shadowing, ¿cierto? Consiste básicamente en tratar de imitar a una persona nativa. Entonces, digamos, podemos ver un video en YouTube, una película, cualquier cosa, y podemos ir. Entonces, habla la persona y nosotros detrás. Otra cosa es una frase, pausamos y tratamos de decirlo. Y no solo es imitar como así por imitar, sino que tratar de imitar la pronunciación y también la entonación, ¿cierto? Para poder mirar todas estas variaciones que tienen las palabras, en fin. Ya después que empezamos con esta inmersión, empezamos con el idioma de esta manera, ahora sí ya nos centramos en la gramática, porque ahora sí la gramática va a tener algo de sentido para nosotros. Porque algo me pasa es que yo intento comenzar con gramática de una vez, como que el primer acercamiento es gramática, y muchas veces es como que sin sentido porque no le entiendo cómo se pronuncia esto, aparte de la pronunciación gramática, y me enreda mucho. Entonces prefiero tener esa inmersión primero de escuchar, de tratar de imitar esas cosas, para después ya enfocarme en sí en la parte técnica del idioma, que es la gramática. Entonces el consejo, como les dije, es comenzar por esa parte y tampoco pues dejar de lado la gramática. No estoy diciendo dejar de lado, pero sí comenzar con imitar. Crea horarios realistas. Esto realmente varía mucho dependiendo de las personas, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, es muy importante conocernos a nosotros y cómo aprendemos, en qué momento aprendemos. Entonces, digamos, en mi caso, yo siento que aprendo mejor muy en la mañana o en la noche. Entonces, digamos que si pongo a estudiar un idioma, no sé, al mediodía, pues no voy a estar con los 5 sentidos ahí. Entonces, no hago nada. Entonces voy a poner eso, digamos, en la noche cuando llegue a la universidad, en fin. Y sé que también no, si pongo 2 horas, pues no me voy a concentrar las 2 horas. Entonces es preferible poner 15 minutos, 30 minutos, que sé que voy a realmente concentrarme en eso, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante poder escucharse, saber cómo, cuánto tiempo, en fin. Entonces es mejor realmente esos 30 minutos a pasar 2 horas, pero 2 horas semanales, ¿cierto? Entonces es muy importante poder ponerse horarios que podamos ser constantes con ellos, ¿cierto? Que no nos desmotivemos en una semana, ¿cierto? El siguiente consejo es evita traducir todo. Y sé que realmente es muy difícil cuando uno comienza a aprender un idioma. Es lo primero que uno hace, ¿cierto? Uno recurre a traducir todo. Pero realmente eso sí frena, porque uno ya dice al cerebro, no entendí, entonces voy de una a traducirlo. Pero hacemos algo como esforzarnos un poquito. Por ejemplo, si no sabemos una palabra, está bien, vamos a buscar, digamos, ya sea sinónimos. Para eso hay en internet, uno busca pues ahí en Google Word Reference. Eso es como un diccionario, pero es muy completo porque hay sinónimos, hay antónimos, definición en el propio inglés, ¿cierto? Entonces uno no entiende una palabra, uno dice definición en inglés. Entonces,
utiliza el inglés para definir esa palabra. Si no entendemos de esa manera, podemos buscar imágenes, ¿cierto? Entonces uno escribe en el Google la palabra y pues busca imágenes. Entonces con la imagen uno dice, es esto, ¿cierto? Pero no hay necesidad directa de traducir la palabra. Esto realmente, como les dije, es muy difícil al inicio, pero realmente ayuda bastante a no tener que la necesidad pues de traducir todo. También, por ejemplo, en temas de idiomas que son con alfabetos diferentes, por ejemplo, de nuevo el árabe, he escuchado mucho que dicen uno se debe empezar a acoplar al idioma. Por ejemplo, si está escribiendo, no escribir como se pronuncia, sino como se escribe, ¿cierto? Con las letras. Y obviamente al comienzo es muy horrible, pero después uno ya ve esa palabra y uno dice, la entiendo sin la necesidad de buscar la romanización, ¿cierto? Entonces sí, puede ser muy difícil, pero todo realmente es de irse acostumbrando. Entonces primero puede ser imágenes, después puede ser sinónimo y después puedes buscar la propia definición, pero en el mismo idioma, digamos en inglés, ¿cierto? Involúcrate lo que más puedas con el idioma. Y es que realmente entre más presente esté un idioma en nuestras vidas, más natural se vuelve, ¿cierto? Y con esto me refiero a muchas cosas que uno hace normalmente, ¿cierto? Que puede ser como no parece estudio, pero sí lo es. Y por ejemplo me refiero a películas, música, podcasts, videos en YouTube, ¿cierto? Cosas que nos guste, pero consumirlo en el idioma. Por ejemplo, a mí me gusta aprender sobre psicología, educación. Veo videos en YouTube sobre eso, pero en el idioma. O blogs, por ejemplo, que yo me entretengo mucho, los trato de ver en esos idiomas. Por ejemplo, hay una película que yo me he visto mucho, que ya me sé los diálogos sin fin. Entonces ya lo puedo ver en otro idioma porque ya sé lo que dicen. Otra cosa que me ayuda mucho es, normalmente nosotros tenemos diálogos con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces uno digamos que está ahí y uno dice, me acordé de tal cosa, ¿cierto? Entonces como que yo trato de decirlo en inglés, en este caso, como la mayor parte del tiempo. Entonces digamos que no sé, estoy subiendo las escaleras y de un momento a otro empiezo a contar. Entonces para acordarme los números, empiezo con inglés, con el portugués, ¿cierto? Con el árabe, por ejemplo, que estoy aprendiendo. Entonces empiezo a contarlas. Otra cosa, por ejemplo, que es hacer las listas de compras en el idioma, ¿cierto? Eso son cositas pequeñas, pero que realmente podemos ver que realmente influencian nuestro aprendizaje. Entonces, estos consejos me han servido mucho a la hora de comenzar a aprender un idioma, poder mantenerme motivada, ¿cierto? Y no solo comenzar, puede ser con idiomas que ya llevamos tiempito, nos ayuda bastante. Entonces, personitas, pues espero que les haya gustado este video y que les haya servido estos consejos, así sea solo unos. Y también, personitas, pues si tienen algunos otros consejos o cosas que ustedes hacen para poder comenzar a estudiar un idioma de forma autodidacta, estaría encantada de leerlas. Entonces, personitas, pues espero que nos veamos en un próximo video. Y pues yo sin más que decir me despido. Entonces, chao, chao.